Hola a todos, soy yo editando un nuevo video para ustedes. Disfruten mirándolo y espero que aprendan una lección importante de esta historia. En la oscura alcoba del Palacio Imperial, donde el eco de los pasos resonaba como el susurro de fantasmas procedentes de tumbas olvidadas, una joven mujer llamada Livia se encontraba junto a la ventana, contemplando el cielo nocturno sobre la eterna Roma. Su corazón latía con tanta fuerza que cada golpe reverberaba en sus oídos, como un tambor que convocaba al campo de batalla. Era su primera noche de bodas, pero en lugar del tierno calor del amor y la alegría de un nuevo comienzo, un miedo gélido aprisionaba su alma, penetrando en cada célula de su cuerpo. ¿Qué se ocultaba tras aquellos antiguos ritos que se transmitían en susurros de madre a hija a través de generaciones llenas de intrigas y sangre? ¿Por qué las emperatrices del pasado, mujeres fuertes que gobernaban desde las sombras del trono, temblaban al recordarlas, despertando empapadas en sudor frío? Livia había oído fragmentos de historias, ritos impregnados de la sangre de los antepasados, sombras capaces de romper no solo el cuerpo, sino el destino mismo de una persona. Pero en aquella noche aún no sabía que estos usos no eran meras tradiciones, sino cadenas que ataban a la mujer al imperio, un lugar repleto de traiciones, venenos y puñales ocultos. ¿Qué ocurriría cuando el velo del misterio cayera por completo y la verdad saliera a la luz? Esa idea no le daba tregua, obligándola a preguntarse si su espíritu resistiría en esa telaraña de antiguos temores o se quebraría, como tantas antes que ella. Livia nació en una familia noble, donde cada día era una lección de supervivencia en un mundo en el que el poder cambiaba más rápido que las estaciones y la traición acechaba en cada esquina. Su padre, Marco Livio Druso, era un hombre estricto pero justo. Le enseñaba a ver detrás de las sonrisas de los políticos los puñales escondidos y las falsas promesas que podían costar la vida. Su madre, Alfidia, le susurraba sobre el destino femenino en Roma, como el matrimonio no era una unión de corazones, sino un instrumento de alianzas en el que las mujeres solían pagar el precio más alto. Livia creció a la sombra de las guerras civiles, cuando la República se resquebrajaba y hombres como Julio César y Pompeyo desgarraban el país, dejando ruinas y viudas a su paso. Vio cómo sus parientes caían víctimas de las proscripciones, cuando los nombres de los enemigos se grababan en listas que condenaban a muerte sin juicio ni piedad. En aquellos años, Livia aprendió a ocultar sus emociones tras una máscara de serenidad, pero por dentro ardía de miedo ante lo desconocido que podía devorarlo todo en un instante. Su primer matrimonio con Tiberio Claudio Nerón fue concertado por conveniencia. Aunque él era un marido bondadoso, su unión no le trajo verdadero sosiego, solo más preocupaciones por los hijos en un mundo lleno de peligros. Los niños nacieron, pero las sombras de la guerra lo seguían de cerca, recordándole que nada era eterno. Y entonces apareció él, Octaviano, el futuro Augusto, un hombre cuyos ojos ardían con ambiciones capaces de reconstruir el mundo entero, pero también de quemar a quienes se acercaran demasiado. Cuando Octaviano le propuso convertirse en su esposa, no fue una simple oferta, fue un desafío al destino, lanzado al rostro de dioses y hombres. Ella estaba embarazada de su primer marido, pero las leyes romanas permitían tales uniones por motivos de alta política, donde los sentimientos personales quedaban en segundo plano. Livia sintió cómo su vida se ponía patas arriba, como en el torbellino de una tormenta. Amaba a Octaviano no con pasión ciega, sino con un profundo respeto por su inteligencia y su voluntad, pero el miedo al futuro la carcomía por dentro como un gusano invisible. ¿Y si este matrimonio no traía gloria ni estabilidad, sino una maldición que destruiría todo lo que amaba? Las emperatrices de Roma solían convertirse en peones en los juegos de dioses y hombres, donde un paso en falso podía llevar al veneno en la copa o al puñal en la oscuridad. Sus amigas susurraban sobre noches en las que antiguos ritos despertaban espíritus del pasado, haciendo temblar a las mujeres de terror y dudas sobre su propio destino. Livia intentaba alejar esos pensamientos concentrándose en las tareas cotidianas, pero regresaban como sombras nocturnas que se arrastraban por las paredes.
Sabía que la boda no sería una fiesta tranquila entre seres queridos, sino una ceremonia llena de símbolos y augurios, donde cada paso podía predeterminar el destino de todo el imperio. Y así, en aquella fatídica tarde, cuando la luna colgaba baja sobre el Capitolio, proyectando una luz plateada sobre los antiguos templos, Livia se adentró en el torbellino de acontecimientos que cambiarían su vida para siempre y dejarían huella en la historia. El primer rito comenzó incluso antes de que cruzara el umbral de su nuevo hogar, y estaba impregnado de un horror ancestral. Se trataba del rito del rapto, que se remontaba a las leyendas de las Sabinas, cuando los hombres romanos raptaban mujeres de tribus vecinas para fundar sus linajes sobre sangre y fuerza. Livia estaba en casa de su madre, vestida con una túnica blanca ceñida por un cinturón de lana que simbolizaba la inocencia y la pureza, aunque en sus ojos ya brillaba el miedo. Alrededor se reunieron los parientes, sus rostros iluminados por antorchas cuyas llamas danzaban, proyectando sombras espeluznantes en las paredes y convirtiendo la habitación en una especie de mazmorra. De repente, las puertas se abrieron de golpe y entraron hombres enmascarados, representando a los invasores del pasado lejano. Sus ojos brillaban en las rendijas como los de bestias salvajes. La agarraron por los brazos y ella gritó instintivamente, como exigía el rito. Un grito que imitaba la resistencia al rapto, lleno de desesperación. Pero en su voz no había solo actuación. Un miedo real le calaba hasta los huesos, haciendo temblar su cuerpo. ¿Y si no era un juego, sino la realidad repitiéndose a través de los siglos? En aquellos tiempos, los raptos a veces eran reales, y las mujeres desaparecían en la noche, convirtiéndose en trofeos de los vencedores sin derecho a elegir. Livia sentía las manos ásperas apretando sus muñecas y su corazón se hundió en los talones, como si cayera en un abismo. Recordó las historias de las Sabinas, cuyos gritos resonaban a través de los siglos, recordando la violencia sobre la que se construyó Roma y las mujeres quebradas por esa crueldad. Los hombres la llevaron por las calles mientras la multitud gritaba «Talasio», un antiguo conjuro que invocaba a los dioses del matrimonio y la fertilidad, aunque en sus voces se oía más amenaza que fiesta. Las antorchas chisporroteaban y el humo irritaba los ojos, volviendo todo borroso como en una pesadilla de la que no se puede despertar. Livia se preguntaba si escaparía de esa garra o si era el comienzo del fin de su libertad, donde se convertiría en mera pieza de la gran maquinaria del imperio. Pero lo peor aún estaba por venir. Aún no sabía cómo este rito la uniría a las fuerzas oscuras del pasado que no la soltarían tan fácilmente. Mientras la procesión avanzaba por las calles oscuras de Roma, donde cada piedra recordaba sangre de gladiadores y triunfos, Livia intentaba calmar su respiración, pero el aire parecía espeso por la tensión. Sus pensamientos giraban alrededor de Octaviano. Él la esperaba en el nuevo hogar, sus ojos llenos de determinación prometían protección, pero también exigían un sacrificio que no todos podían ofrecer. Lo amaba por cómo convertía el caos en orden, construyendo un nuevo imperio de las ruinas, pero temía que sus ambiciones devoraran su alma, dejando solo una cáscara. En aquellos tiempos, las mujeres romanas eran guardianas del hogar, pero las emperatrices cargaban un peso mayor. Debían dar herederos, tejer intrigas en el Senado y orar a los dioses por la prosperidad, arriesgándolo todo. Livia sabía que su matrimonio fortalecería el poder de Octaviano tras las guerras civiles, cuando la sangre corría a ríos, pero el precio podía ser demasiado alto, quebrándola por dentro. La procesión se detuvo ante el umbral de la casa, y allí comenzó el segundo rito, el cruce del umbral, un ceremonial lleno de supersticiones que helaba la sangre y detenía el corazón. A la novia no se le permitía pisar el umbral por sí misma, pues tropezar significaba atraer desgracia sobre toda la casa, condenándola a la infelicidad. Los hombres la alzaron en brazos y ella se sintió como una muñeca indefensa en manos del destino, balanceándose sobre el abismo. El umbral estaba untado de grasa y adornado con guirnaldas de laurel, pero debajo se ocultaba la antigua fe en los espíritus del hogar, los lares, que podían volverse en contra si el rito fallaba, convirtiendo la casa en maldita. Livia oyó el susurro de los sacerdotes. «No tropieces, o los dioses se apartarán y la casa caerá en ruinas, como tantas antes». Su corazón se detuvo.
¿Y si caía a pesar de todas las precauciones? En el pasado, las emperatrices contaban cómo ese momento definía su destino. Una tropezó y su matrimonio terminó en tragedia, con hijos muriendo jóvenes por enfermedades o intrigas. Mientras la llevaban, Livia cerró los ojos, rogando a Vesta, diosa del hogar, que se apiadara y le diera fuerzas. El aire era pesado por los inciensos y sentía cómo el miedo le apretaba la garganta, haciendo la respiración entrecortada. Esa decisión, entregarse por completo al rito, lo cambió todo, pues ahora no era solo esposa, sino parte del imperio, donde cada paso podía llevar a la caída o a la grandeza. Dentro de la casa, donde las paredes estaban decoradas con frescos de dioses y héroes cuyos hechos inspiraban pero también aterrorizaban, Livia por fin pisó el suelo, aunque sus piernas flaqueaban por el cansancio. Octaviano se acercó. Su mano era cálida y segura, pero en sus ojos brilló una sombra. Él también conocía el peso de estos usos ancestrales. Intercambiaron miradas llenas de palabras no dichas, amor mezclado con deber hacia Roma y miedo ante lo desconocido. Pero los ritos no habían terminado, se extendían como el hilo del destino. El tercer ceremonial esperaba en la sala principal, el toque del agua y el fuego, simbolizando la purificación y la unión con los elementos que rigen el mundo. Los sacerdotes trajeron una copa con agua de una fuente sagrada, fría y cristalina, y una antorcha cuyo fuego temblaba como un ser vivo. Livia debía tocar primero el agua y luego el fuego, sin quemarse, para probar su pureza. Este rito se remontaba a creencias antiguas, donde el agua lavaba el pasado con sus pecados y el fuego encendía un futuro lleno de esperanzas. Pero para Livia era una verdadera prueba. El agua recordaba las lágrimas derramadas en su primer matrimonio, las pérdidas que no sanaban, el fuego, los incendios de las guerras que destruyeron a su familia y amigos. Extendió la mano y el agua la quemó con frío, evocando a los ahogados en el Tíber, cuyos cuerpos arrastraba el río. Luego el fuego. Su calor era engañoso y casi retiró los dedos al sentir el ardor en la piel. Los sacerdotes cantaban himnos, sus voces resonaban en la sala, provocando escalofríos por todo el cuerpo, como si fantasmas se unieran al coro. Livia sentía cómo los elementos penetraban en su alma, uniéndola a los antepasados cuyas vidas eran similares. En el pasado, una emperatriz se quemó, y eso predijo su esterilidad, rompiendo la dinastía y trayendo caos. Livia se preguntaba si resistiría esa presión, o si el rito revelaría sus debilidades, volviéndola vulnerable ante los enemigos. Un presentimiento inquietante no la abandonaba. Entonces aún no sabían a qué conduciría, pero las sombras ya se espesaban sobre su futuro, prometiendo tormentas. Tras ese rito, los invitados se dispersaron por sus hogares, dejando la pareja en el silencio del palacio, donde cada ruido parecía una advertencia. Octaviano tomó a Livia de la mano y la guió hacia la alcoba, pero el camino se interrumpió por el cuarto rito. La bendición de la pronuba, una anciana que había sobrevivido a un solo marido y conocía todas las penalidades de la vida. Esta figura, envuelta en ropas negras, esperaba ante la puerta de la alcoba. Su rostro estaba surcado de arrugas como un mapa de antiguas batallas y pérdidas. La pronuba debía conducir a la novia a la habitación, susurrando conjuros de fertilidad y protección contra espíritus malignos que pudieran infiltrarse en la unión. Livia sintió frío por su toque. La mano era seca como pergamino que guardaba secretos antiguos. La anciana la guió lentamente, murmurando palabras en latín arcaico que erizaban los pelos, como un viento del más allá. Este rito era un recordatorio espeluznante de la mortalidad. La pronuba simbolizaba la supervivencia en un mundo donde las mujeres morían a menudo en el parto o por intrigas cortesanas, dejando a los maridos solos. Livia recordó a su madre que había sobrevivido a pérdidas, y el miedo le apretó el corazón, obligándola a pensar en su propio destino. ¿Y si esta mujer era un presagio de desgracia, trayendo maldición en vez de bendición? En el pasado, las pronubas a veces susurraban maldiciones y la novia parecía indigna, y las familias se derrumbaban bajo el peso de las desgracias. Livia caminaba con cuidado, sintiendo cómo el aire se volvía pesado por la tensión y el aroma de las hierbas. La anciana extendió el cubrecama sobre el lecho, esparciendo nueces para la fertilidad, pero cada nuez caía con un sonido parecido al golpe de huesos en una tumba.
Livia temblaba, preguntándose si esa bendición traería hijos o solo sufrimiento y vacío. Pero lo peor aún estaba por venir, el quinto rito, que aguardaba en las profundidades de la noche cuando todas las máscaras cayeran. Por fin, la pronuba se marchó, arrastrando los pies por el suelo de mármol, dejando a Livia a solas con Octaviano en la alcoba llena de sombras. La habitación estaba iluminada por lámparas cuyos fuegos se reflejaban en los adornos dorados, creando una ilusión de calidez, pero la atmósfera era tensa como antes de una tormenta. El quinto rito, el desatado y la dedicación a Juno, diosa del matrimonio, era el más íntimo y espeluznante, lleno de miedos ocultos. Livia debía quitarse el cinturón de la virginidad, pronunciando un juramento de fidelidad, mientras Octaviano oraba a los dioses por la bendición de su unión. Este ceremonial simbolizaba la sumisión total y la unión, pero en él acechaba la oscuridad. Las leyendas decían que en esa noche los espíritus de los antepasados podían aparecer, juzgando la unión y prediciendo el futuro. Livia sentía la presencia de ojos invisibles observándola desde los rincones de la habitación, provocando escalofríos. Desataba el cinturón con manos temblorosas, recordando historias de emperatrices cuyas noches terminaban en visiones. Fantasmas de maridos caídos en batallas susurraban advertencias sobre traiciones. Octaviano estaba a su lado. Su voz era firme, pero en sus ojos brillaba el miedo ante lo desconocido. Sabían que este rito podía romperlo si los dioses no lo aprobaban, y el imperio sufriría. Livia murmuró las palabras del juramento, sintiendo cómo resonaban en su alma, atándola para siempre. De repente, un viento apagó las lámparas y la habitación se sumió en la oscuridad. ¿Una señal de los dioses o una casualidad? Se quedó inmóvil, el corazón latiendo como en una trampa, y en ese instante el miedo alcanzó su cima. Octaviano volvió a encender el fuego, pero el momento se perdió. El terror se instaló en sus corazones para siempre, recordándoles la fragilidad. Estos ritos no fueron solo una ceremonia, dejaron profundas cicatrices en el alma de Livia que no sanaron durante años. En los años siguientes se convirtió en una de las mujeres más influyentes de Roma, ayudando a Octaviano, ahora Augusto, a construir el imperio de las cenizas de las guerras. Pero aquellas noches la perseguían en sueños, donde regresaban los gritos y las sombras. Dio a luz hijos, pero no de Augusto. El destino jugó una mala pasada y los ritos parecían haber predicho esa esterilidad en su unión. Livia tejía intrigas para asegurar el trono a sus descendientes, convirtiéndose en la sombra detrás del trono, donde su palabra pesaba más que los decretos del Senado. Sus motivos eran complejos. El amor por la familia se mezclaba con el miedo a perder el poder, nacido en aquella noche. Vio cómo otras emperatrices caían, Agripina, Mesalina, víctimas de las mismas tradiciones, donde las mujeres estaban atadas a ritos, pero no protegidas del veneno ni del puñal. Livia sobrevivió a su marido, convirtiéndose en emperatriz viuda, pero en la soledad del palacio, reflexionaba sobre el precio pagado. Estos ceremoniales le enseñaron que el matrimonio en Roma no era alegría, sino una batalla contra las sombras del pasado, donde sobrevivía el más fuerte. Las consecuencias de aquellos ritos resonaron en la historia del imperio, moldeándolo durante décadas. Augusto reformó las leyes matrimoniales, intentando suavizar los antiguos usos para hacerlos menos crueles, pero el miedo permaneció en los corazones de las mujeres. Las emperatrices posteriores a Livia temblaban con los mismos recuerdos, transmitiendo las historias a sus hijas como advertencia. Roma floreció, convirtiéndose en el centro del mundo, pero bajo el oro se ocultaba la oscuridad. Las guerras civiles dieron paso a intrigas palaciegas, donde las mujeres cargaban con el peso de los ritos, sacrificándose. Livia murió en edad avanzada. Su nombre se convirtió en leyenda de fuerza y astucia, pero en sus últimos días susurraba sobre aquella noche, advirtiendo a los descendientes: no confiéis en las sombras, están vivas. Su vida mostró cómo los miedos personales se entrelazan con el destino de una nación, forjando una era de dolor y triunfos. De esta historia se puede extraer una lección. En un mundo lleno de tradiciones y obligaciones, es importante distinguir qué nutre el alma y qué la oprime y destruye.
Livia aprendió a equilibrar el deber y el corazón, recordando que la verdadera fuerza reside en comprender los propios miedos, no en seguir ciegamente ritos que pueden quebrar. Al final, no son los ritos los que nos definen, sino las elecciones que hacemos en sus sombras, superando el horror. Pero profundicemos más en aquellos momentos que hicieron la historia de Livia tan memorable y llena de dramatismo. Volvamos a la procesión del rapto, donde las calles de Roma aquella noche estaban llenas de gente cuyos rostros parecían máscaras bajo la luz de las antorchas, parpadeando como estrellas. Livia sentía el olor a sudor y vino de los hombres que la llevaban, y eso le recordaba el caos del triunvirato, cuando Octaviano, Antonio y Lépido dividían el poder derramando sangre de aliados. Su primer marido Nerón permanecía a un lado. Sus ojos estaban llenos de tristeza y pesar. La entregaba por la paz del imperio, pero su corazón dolía por la pérdida. Livia se preguntaba si alguna vez la perdonaría o si ese rito rompería para siempre los últimos hilos de su vínculo. Las antorchas crepitaban y ella veía en sus llamas los rostros de parientes fallecidos, como si los espíritus se unieran a la procesión exigiendo venganza. Este ceremonial no era solo un juego, reflejaba la realidad de Roma, donde las mujeres a menudo se convertían en presa en juegos políticos, sin voz propia. Livia aprendió de ello. El miedo la hacía más fuerte, obligándola a tejer su propia red de influencia en un mundo de hombres donde la debilidad se castigaba con la muerte. Y el umbral, ese momento en que la llevaban como ofrenda al altar. El aire estaba impregnado de aroma a laurel y aceite, pero debajo se ocultaba el olor a tierra, recordando las tumbas de los antepasados cuyos huesos yacían bajo Roma. Livia recordaba la leyenda de Rómulo, fundador de Roma, cuya esposa Ersilia vivió algo similar, pero con dolor y lágrimas reales. ¿Y si los lares, espíritus del hogar, se apartaban de ella en ese instante? En aquellos tiempos la fe en ellos era absoluta. Las familias le rezaban diariamente ofreciendo sacrificios, y Livia sabía que un paso en falso podía condenar a la dinastía al fracaso, como ocurrió con muchos linajes. Mientras la llevaban, sentía el peso de la responsabilidad, no solo por ella, sino por los futuros hijos, por el imperio que dependía de esa unión. Octaviano esperaba dentro. Su silueta en la puerta era como un faro en la oscuridad, pero él también temblaba por dentro. Sus propios miedos de las guerras civiles, donde perdió amigos, lo volvían vulnerable ante los dioses. Este rito les enseñó a ambos. La unión exige sacrificios, pero también da fuerza si se supera la prueba juntos. El toque del agua y el fuego fue la culminación de la purificación, llena de simbolismo. El agua en la copa provenía de la fuente de las Camenas, donde las sacerdotisas la extraían para ritos, creyendo en su poder mágico. Livia sumergió los dedos y el frío le caló hasta los huesos, evocando recuerdos del Tíber, río lleno de cuerpos ahogados cuyas almas, según las leyendas, vagaban por las orillas. El fuego provenía del altar de Vesta, la llama eterna de Roma que no se apagaba durante siglos. Al tocarlo, casi se quemó y en ese instante vio una visión. El imperio en llamas y el matrimonio fracasaba y las guerras regresaban. Los sacerdotes cantaban. Sus voces se fundían en un ritmo hipnótico, haciendo dudar a Livia de la realidad. Este ceremonial revelaba los motivos. Octaviano quería estabilidad para sus reformas, Livia protección para sus hijos del primer matrimonio. Pero el miedo los unía, haciendo la unión más fuerte que cualquier juramento. La pronuba, esa figura enigmática, fue elegida con cuidado. Una viuda anciana de linaje noble que había sobrevivido a pérdidas y conocía el sabor del dolor. Su susurro en la alcoba era como un conjuro. Palabras de fertilidad se mezclaban con advertencias sobre la celosía de los dioses que podían destruirlo todo. Livia sentía su aliento en el cuello, provocando escalofríos como un roce de la muerte. La anciana extendió el cubrecama, esparciendo nueces, cada una simbolizando un hijo, pero Livia sabía que muchas emperatrices quedaban sin descendencia, sufriendo en soledad. Este rito subrayaba la soledad de las mujeres en un mundo masculino. Cargaban con el peso de continuar la estirpe, pero rara vez obtenían gloria o libertad. Finalmente, el quinto rito en la oscuridad de la alcoba se convirtió en el clímax del horror. Al desatar el cinturón, Livia murmuraba el juramento a Juno,
diosa cuya celosía era legendaria y a menudo llevaba a tragedias en los mitos. El viento apagó las lámparas y en la oscuridad oyó un susurro. Quizás imaginación, pero parecía real, como voces de otro mundo. Octaviano la abrazó, pero el momento quedó empañado por dudas. Aquella noche les enseñó: el amor en Roma es una batalla contra dioses y sombras, donde el vencedor lo gana todo. Años después, Livia gobernaba desde las sombras, influyendo en las leyes e intrigando por Tiberio, su hijo que se convirtió en emperador. Pero los ritos permanecían en la memoria, recordándole la fragilidad del poder. Su vida es una lección de resistencia. En el miedo nace la fuerza si no se permite que rompa el espíritu por completo. Roma prosperó bajo su influencia, pero el precio fue alto. Para mujeres como Livia, que temblaban en aquellas noches por el frío de las antiguas tradiciones.